Hace muchos años, ahí por los 80s, no sé, alguien me corrige si estoy mal, por ahí por los años 80 surgió una canción que decía, o se llamaba, ¿qué es la libertad? Decía, ¿qué es la libertad? ¿Nunca la escucharon? Bueno, la canción decía, hace algunos años volé de mi hogar, buscando hacer mi vida, buscando libertad. Mi madre me dio un beso y me dijo, vete en paz. Mi padre me dijo, cuídate, sé que un día volverás. Luché como un gorrión volando en tempestad, buscando algún refugio donde parar. Pasaron los años y todo sigue igual. Un par de risas menos, un par de penas más. ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar, que juegas a no perder y pierdes todo al ganar. Yo soy el único viejito aquí, qué barbaridad. Y pierdes todo al ganar. Anduve donde quise, amé a quien pude amar, tomé lo que me daban y el mundo fue mi hogar. Y ahora me pregunto, ¿qué es la libertad? Si es alzar el vuelo, ¿de qué sirve volar? ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar, que juegas a no perder y pierdes todo al ganar. Cuando escucho esa canción digo, pues le fue mal. Una de dos, o le fue mal, o dos, no entendió lo que en verdad libertad significa. Lo que experimentó entonces no fue libertad. Lo que experimentó entonces no tiene nada que ver con el concepto de libertad, porque nosotros sabemos lo que es la libertad. Lo hemos experimentado porque nosotros decimos que somos cristianos. Tú y yo decimos somos cristianos, por lo tanto hemos experimentado cierta libertad. La semana pasada se registraron el menor cantidad de casos de coronavirus. No sé si escuchaste eso. Se merita un aplauso, ¿no es cierto? De verdad, la menor cantidad de de casos de coronavirus en todo un año. Ya se empieza a sentir cierta libertad. Ya la medida, por ejemplo, de la máscara, aquellas personas que han sido vacunadas, iba a decir bautizadas, pues también el nombre del Señor, si has sido bautizado ya también tus pecados son perdonados, pero se siente esta libertad. Por ejemplo, ya puedes viajar. Algunos de ustedes ya hicieron sus planes para el verano, de vacaciones. Algunos de ustedes ya están reuniéndose en familia y pueden abrazarse. Se siente, se huele, se respira libertad. Y nos alegra tanto cuando vemos que alguien más experimenta libertad. Porque esto ocurre también en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual también hemos sido liberados a través de Cristo. Nuestros pecados han sido quitados, han sido puestos como decía el video, y hemos sido rescatados. Ahora somos libres. Por eso aplaudimos cuando alguien se bautiza, por ejemplo, porque nos alegra cuando alguien ha sido liberado. La libertad es algo tan maravilloso que existe en el lenguaje de la iglesia. Debería de existir, al menos en el lenguaje de nosotros. Pero aunque somos cristianos y creemos en la libertad y la hemos experimentado, hay gente que no le gusta vivir en libertad. Hay gente que le gusta encerrarse en su círculo. A eso se le llama en algunos lugares como legalismo. Recordarás que a Jesús no lo mataron gente regular. A Jesús lo mataron la gente religiosa. Gente a la cual Él había venido a rescatar. La Escritura dice que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vino para darnos libertad. Pero estos líderes religiosos no querían cambiar su estilo de vida. Decidieron matarlo. Tenían la libertad a sus pies, pero se negaron verla. Es como la historia, no sé si ustedes han escuchado la historia del elefante. Había un circo que tenía el método de entrenar a sus elefantes de una manera perfecta. Lo que hacían es que cuando el elefante era chiquito, era bebé, lo ataban con un lazo a un palo, una estaca que estaba en el suelo. Entonces el elefante, como era muy pequeño, obviamente no podía, trataba de zafarse, trataba de quitarse, pero tanto fue el intento y trató que no podía, que creció, y se hizo un elefante maduro, pero seguía atado a una astilla, a un palo que él fácilmente podía haber eliminado, porque ahora ya era un elefante adulto, pero lo habían integrado a ser un elefante encarcelado. Cuando nosotros no disfrutamos de la libertad que tenemos en Cristo, vivimos de alguna forma encarcelados a algo que no necesitamos estar, porque Cristo nos ha llamado a libertad. Es interesante porque Charles Swindoll, que es un escritor, dice: me parece trágico que personas religiosas maten la alegría y que matan la alegría tengan tanto éxito para arrebatar la libertad y el gozo de la fe. La gente necesita conocer que la vida cristiana es algo más que ceños fruncidos, ceños fruncidos. No sé por qué esta idea de que el cristiano es una persona amargada, pues. Probablemente mi mensaje es directamente eso. Estamos llamados a una libertad, a vivir en la gracia, no a vivir en un cristianismo amargado. La pregunta que siempre hacen a muchos cristianos cuando le dicen: oye, te invito a la iglesia, ¿y en tu iglesia qué prohíben?
Los amargados, cuando te pregunten así, tú diles, prohíben los amargados. No los dejan entrar. Porque ese no es el cristianismo no es un ceño fruncido. Y luego dice, la gente necesita conocer que la vida cristiana es más que ceños fruncidos, o dedos acusadores, o expectativas de castigo. Ya hemos sido, dice Swindoll, hemos sido acosados por mucho tiempo, y es hora de dejarnos despertar por la gracia. ¿Te acuerdas cuando aquel predicador o aquella persona cristiana te habló de Cristo y tú dijiste, a ver, háblame más? ¿Te acuerdas? En aquella reunión que tuvieron en la casa de tu amiga y dijeron, vamos a leer la Biblia, o en la casa de tu amigo, o alguien te invitó a la iglesia y empezaste a escuchar y dijiste, ¿será que me está hablando a mí? ¿Quién le contó a este predicador todo lo que yo he pasado? Porque todo lo que está diciendo, lo está diciendo por mí. Tú le fuiste con el chisme, ¿verdad? No, yo no le dije nada. Y todo lo que dijeron te lo estaban diciendo a ti. Como aquello que nos pasó en alguna ocasión aquí en Mabel, que alguien empezó a gritar detrás, me estás hablando a mí, literalmente. Y tú dices, ¿cómo es posible? Y entonces eres bautizado en las aguas bautismales y sales y sientes esta dicha, este gozo, esta alegría, porque has recibido algo que no merecías. A eso se le llama gracia. ¿Recuerdas la alegría con la que le hablabas a tus familiares? ¿Y cómo compartías del evangelio y te alegrabas al estar con los hermanos? Era un gozo auténtico. Esos es precisamente los efectos de la libertad. En el tiempo de la esclavitud aquí en los Estados Unidos, cuando a muchos esclavos se les notificó, después de la emancipación, se les notificó, hey, ya no eres esclavo, eres libre. Y dijeron, no, eso no. Yo no te creo que seamos libres, voy a continuar trabajando como esclavo. Y continuaron trabajando como esclavos, a pesar de que ya habían sido liberados. Hay cristianos que lamentablemente, aunque Dios ya los liberó, quieren seguir cargando la piedra del legalismo, la piedra de sus tradiciones, la piedra de, es que así hemos hecho las cosas, así me enseñaron, así soy, así nací y así me moriré. Y quieren cargar con esto, que no tienen que hacerlo, no tienen por qué hacerlo, han sido liberados. Déjame te pregunto esto, ¿conoces algún Contreras? No el apellido, pero esas personas que todo lo que les dices te llevan la contraria. Yo creo que va a llover. No va a llover hoy. Mira ese carro blanco que viene de camino, no es blanco, es verde, pero el carro es blanco. Hoy va a ganar el Cruz Azul, que no, hoy pierde. Oye, que de verdad que Jesús y sus discípulos hicieron muchos milagros. Pues ni tantos, más o menos. Y Jesús convirtió el agua en vino. Sí, pero ese vino no emborrachaba. Es que, o sea, todo lo que digas te van a llevar la contraria. Algunos de ellos se llaman esposos y otros esposas. En ocasiones ni siquiera has terminado de decir, yo creo que hoy va, no creo. Ni siquiera has terminado de decir lo que vas a decir. Bueno, pero conoces a alguien. Yo creo que en el mundo evangélico existen también esas personas que se oponen al cambio, que se oponen al cambiar o a transformar o a evolucionar o a crecer. Hermanos, yo creo que hoy no vamos a usar el púlpito. ¿Pero por qué? Siempre lo hemos usado. Yo hasta ya desarrollé cierto músculo aquí que lo deposito y lo guardo aquí. Con eso predico. Es decir, todo es llevar la contraria. Es triste. Lo peor de todo es que nadie les pone un alto. Tienen como entrada directa a criticar, a estar en contra de todo. No solamente en las iglesias y en los hogares, en todas partes. Y te digo una cosa, hoy te quiero llamar a que, de parte de tu corazón, por lo menos estamos llamados a tener gracia también con esas personas. Son desesperantes, ¿sí o no? Son desesperantes. ¿Trajiste alguno contigo el día de hoy? Bueno, no me lo digas. Me duele, por ejemplo, en ocasiones escuchar, esto es algo muy personal, pero en ocasiones me duele escuchar mujeres enseñar a otras mujeres, por ejemplo, que para ser una buena cristiana necesita callarse y tolerar abuso emocional, abuso físico o hasta abuso sexual, porque es mujer y tiene que estar sujeta a su marido. Y es triste, pero lo escuchas desde púlpitos, de mujer a mujer. Ese tipo de necedades no deberían estar siendo enseñadas. ¿Sabes qué es eso? Es estar encerrado, es estar esclavizado a un legalismo y a un estilo de vida que la Biblia no enseña. Me duele escuchar ese tipo de enseñanzas, por ejemplo. En lugar de disfrutar de la belleza de Dios, este tipo de personas se someten a un sistema machista disfrazado de espiritualidad y de castidad.
No tienen la menor idea de lo que están perdiendo. Pero, bueno, vuelvo al punto de la gracia. El problema es que el legalismo, este legalismo de tenemos que hacer las cosas así, es pecado. Te voy a decir por qué. Porque está tratando de ganar algo que ya se nos ha sido dado. Y es la gracia de Dios, el favor de Dios. Cuando tú dices, tengo que hacer esto porque así voy a agradar a Dios, estás malinterpretando lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es básicamente, te doy un don, te doy un regalo que no mereces, ni tienes la forma de ganarlo. No hay manera de que me pagues esto que te voy a dar, pero te lo voy a dar. A eso se le llama gracia. No es misericordia. La misericordia es cuando una persona merece castigo y no se lo dan. Típico niño allá en Walmart que pide algo y merece que le den unos... Yo veo un niño así y digo, déjemelo 7 días. 7 días, se lo regreso, pero mire, o si no, lléveselo a Gaby y a Gustavo. A Gaby mejor. Y se lo regresan, pero bien. Misericordia es no darle a la persona lo que merece en sus actos. Eso es misericordia. Gracia es darle a la persona que no tiene ni cómo pagarte, ni lo merece, aquello que necesita. Tú y yo necesitábamos salvación. ¿La merecíamos? No, la necesitábamos. Y eso fue lo que Dios nos dio. Necesitábamos perdón de pecados. Lo necesitábamos, pero no lo merecíamos. Por eso tuvo que venir el Verbo y encarnarse y habitar entre nosotros. Y vimos su gloria. Y la Biblia dice que también vimos su abundante gracia enfrente de nosotros, dice el libro de Juan. El legalismo es pecado. Cuando quieres hacer las cosas a tu manera y a tu forma para ganar el favor de Dios. No puedes ganar el favor de Dios porque ya lo tienes. ¿Te acuerdas aquella vez? Yo me acuerdo cuando vi mi primer bebé, mi primera hija. A mí, ¿cómo te dijera? Para ese entonces no me gustaban los bebés. Ya me gustan, ¿ok? Pero a ese entonces no me gustaban. Y yo, mira, aquí está su hija. A ver, vamos a ver. Y los niños de chiquitos, digo, tenemos un bebé aquí recién llegado. Este bebé es hermoso, pero la mayoría, cuando nace, están agarrando forma. Está poniéndose todo en su lugar. Pero cuando yo vi a mi bebé, dije, wow, me enamoré. Ese bebé ese día no había hecho absolutamente nada más que sus necesidades. Eso fue todo lo que había hecho ese bebé. No hizo nada para ganarse mi cariño, mi favor, absolutamente nada, pero lo obtuvo de inmediato. Cuando tú tratas de ganarte el favor de Dios con tus acciones o con tu buen comportamiento, o tratando de aparentar, o acusando el dedo a personas que piensan diferente a ti, que actúan diferente a ti, o que hacen las cosas diferente a ti, cuando tú estás apuntando ese dedo porque quieres resaltar por ser un hombre o una mujer justa, estás cometiendo el pecado del legalismo. Estás yendo en contra de la gracia de Dios. No necesitas apantallar a Dios, no necesitas impresionar a Dios, porque Él ya está impresionado contigo. Cuando Dios te ve como una maravilla extraordinaria. ¿Por qué quieres impresionarlo más? La gracia de Dios. Jesús es el ejemplo máximo de la gracia. El ejemplo máximo. Juan dice, lo vimos y lo vimos en su gracia plena. Él es el ejemplo máximo de la gracia. Te voy a decir por qué. A la gente Jesús nunca le dio lo que merecía, sino lo que necesitaba. Por ejemplo, cuando estaba un grupo de gente queriendo apedrear a una mujer, dice la Biblia que Jesús llegó. La mujer merecía morir. La ley decía que tenía que morir, ¿sí o no? Porque fue sorprendida en adulterio, Juan capítulo 8. Debía morir, eso era lo correcto, eso era lo justo. Y si Jesús era un buen judío, o por lo menos a la vista de los religiosos, Jesús debería haber dicho, denle duro, porque es lo que dice la ley. Es lo que merecía. Pero Jesús se para y dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y pues yo creo que el más viejito de todos dijo, no, pues ahorita vengo, aquí dejo mi piedrita. Y se empezaron a ir todos, hasta que se quedó él solo con la mujer. Y la Biblia dice que la miró a los ojos y le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sabes cómo se le llama eso? Se le llama gracia, porque no lo merecía. En otra ocasión, él no tenía ni por qué pasar por Samaria, para acabar pronto, no tenía ni por qué pasar por ahí, pero fue a Samaria. Y llegó a un pozo, y estaba en el pozo, llegó una mujer, y no tenía por qué hablarle a la mujer, porque las mujeres en ese entonces era vista como algo
Bueno, pues todavía hasta el día de hoy, ¿verdad? Sí, pues los tiempos no han cambiado mucho. El punto es que no tenía por qué hablarle a la mujer, porque era mujer. Y los judíos se consideraban superiores, siendo hombres, a las mujeres. En segundo lugar, no tenía por qué haberle hablado, porque él era judío, y los judíos se consideraban superiores a los samaritanos. Y en tercer lugar, no tenía por qué hablarle Jesús, porque él era el Mesías, el Hijo de Dios, y esta era una mujer pecadora que había estado casada un montón de veces. Aún así, Jesús le da la dignidad a esta mujer, la mira a los ojos y le cuenta su historia. ¿Sabes cómo se le llama eso? Se le llama gracia. Al final, la mujer tuvo este encuentro con la gracia y estaba feliz, estaba eufórica, estaba tan contenta que fue a su gente, a su familia, a sus conocidos, a la gente del pueblo, y les dijo: ¿qué creen? He encontrado al Mesías. Vengan a verlo. Ese es el efecto de la gracia, no del legalismo. Cuando experimentas la gracia, lo que quieres hacer es traer a la mayor gente que puedas, hablarles de lo que viviste, hablarles de lo que experimentaste, de lo que sientes, de lo que viviste. Ese es el efecto de la gracia. Y eso ocurrió con Jesús, lo hizo tantas veces con la mujer de adulterio, con el gadareno, un endemoniado. O sea, yo voy caminando por la calle, me sale un endemoniado, yo sé que soy ministro, que mi obligación es, yo salgo corriendo. Yo no voy a los panteones, por ejemplo, 12 de la noche. ¿Quién va aquí a los panteones 12? No, o sea, ¿qué sé? No, pero es que los fantasmas no existen. Pues sí, pero yo no quiero ser el primero en comprobarlo. O sea, ¿quién anda haciendo uno a las 12 de la noche en un panteón? Ni que fuera el santo y Blue Demon ahí haciendo una película. Nada de eso. Entonces, Jesús no. El endemoniado lo enfrenta y Jesús le habla. Jesús no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Lo hace y saca a los demonios. A eso se le llama gracia. Y yo creo que como cristianos, si decimos llamarnos cristianos, estamos llamados, como gracia recibimos, a dar de gracia. En Mateo 10, 6, si no me equivoco, dice la Escritura que Jesús envió a sus discípulos, a los 12, a sanar, a restaurar, a predicar, a sacar demonios, etcétera, etcétera. Pero les dice algo muy específico. Así como ustedes recibieron gracia, quiero que ustedes den gracia. Finalizo diciéndote esto. Se espera de ti que seas una persona que da gracia. Porque una persona que no da gracia, ¿cómo se le puede llamar? Un desgraciado. Es español. Es el español. Y no es una mala palabra. No se oye bien. Especialmente si somos mexicanos. Los mexicanos tienen tantas palabras que son tan bonitas, tan significativas, les han tergiversado el significado. Pero una persona que no tiene gracia es un desgraciado. Hoy te estoy invitando a no ser un desgraciado. Suena feo, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque estamos llamados, espera de nosotros, a que compartamos la gracia de Dios. ¿En qué sentido? Cuando aquella persona te ha hecho una ofensa y tú estás en toda la posibilidad, tienes todo el derecho de no perdonarle, de no hablarle, no dirigirle la palabra, pero tú le brindas la gracia, la cortesía. Cuando nadie te tiene obligado a abrirle la puerta cuando vas caminando y le vas a abrir la puerta, no estás obligado, pero se llama cortesía. Estás dando de tu gracia. Cuando tú das gracia a las personas que tal vez no tienen cómo pagártelo, pero que tú les bendices con tus favores, con tus palabras, con tu oído, escuchando sus historias, a eso se le llama gracia. No estás obligado a hacerlo, pero se espera de ti que como cristiano seas un agente de gracia, tal cual Jesús. Cuando lo hagas, cuando tú entiendas lo que es la gracia de Dios y la practiques en tu vida, vas a reconocer con facilidad los dones que Dios te ha dado. Y cuando digo los dones, me refiero a los dones generales, como la vida, la familia, reconocer dones generales como la belleza. Una persona que entiende la gracia de Dios dice: wow, mira ese árbol de aguacate. ¿Y por qué te impresionas por un árbol de aguacate? Es que, wow, algún día ese frutito va a ser un guacamole. Va a pasar de ser un aguacate y se va a convertir en un guacamole. Y vas caminando y ves al bebé y dices: wow, mira qué hermoso. O dices: mira la maravilla del freeway del 45. Voy manejando y me desespera, pero por un momento observa cómo Dios le dio la inteligencia a estos ingenieros para construir esos puentes. Y te maravillas por la gracia de Dios con cosas generales, pero también te maravillas con los dones, es decir, los regalos que Dios te ha dado específicos.
esa esposa, ese esposo que está contigo a pesar de tu genio, que te aguanta, aunque le llevas la contraria en todo. Eso es un don de Dios. Y todavía dones más específicos cuando tú dices, wow, oye, puedo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, puedo oír, puedo hablar, puedo transmitir ideas. Oye, qué bonito don el que tengo de poder oler cosas, de poder cocinar. Cuando te das cuenta de todo esto, aprecias y valoras la gracia de Dios. Vas a aprender, cuando aprendas acerca de la gracia de Dios y la comprendas que Dios te ama, aunque tú no lo entiendas, vas a poder aprender a vivir contento contigo misma. Contento contigo mismo, contigo misma. Dejarás de pensar en las palabras y en las acciones de los demás y te concentrarás a vivir tu vida. Te vas a olvidar ya de estar metiéndote en la vida de los demás. ¿Sabes? La gente, con esto concluyo, definitivamente esto concluyo. Cuando aquellas personas que se pasan metiendo en la vida de las demás personas, es porque no están contentos consigo mismos. Estar solos les molesta. Necesitan estar en la vida de alguien más porque su vida es muy patética. Necesito estar acá, y en la vida de mi yerno, en la vida de mi nuera, en la vida de mi hermano, de mi hermana. ¿Sabes por qué? Porque su propia vida es muy patética, muy sola. Pero cuando entiendes la gracia de Dios, estás contento contigo mismo. Disfrutas estar contigo mismo. Disfrutas estar solo o sola. No necesitas de una relación tóxica porque conoces la gracia de Dios que vive en ti y la has entendido. Cuando entiendes la gracia de Dios, aprendes a vivir en libertad y dejas de juzgar a todo aquel que no piensa como tú. ¿Has escuchado de los hermanos allá de blank o de espacio? ¿Sabías que los hermanos allá de la Bamel están haciendo esto y esto otro? Es un culto demoníaco. No sé qué están pensando los hermanos. Cuando aprendes a la gracia de Dios, dejas de concentrarte en lo que hacen otros o dejan de hacer y te concentras en lo que Dios está haciendo en ti, porque la obra que empezó en ti no la ha terminado. Y número 3, cuando entiendes la gracia de Dios, desarrollas tolerancia con los demás, aprendes a ser más tolerante. ¿Sabes por qué? Porque dices, es que Dios es tolerante conmigo. Es que si Dios me castigara cada vez que yo tengo un mal pensamiento, si Dios mandara, por ejemplo, si cantara un gallo cada vez que yo cometo un pecado, tendríamos un gallinero allá en la casa. Imagínate que un gallo cantara cada vez que tienes un mal pensamiento, tienes una mala actitud. ¿Te puedes imaginar? El hecho ahí de la colonia, te sacan de la colonia por tanto ruidazo. Desarrollarás tolerancia hacia los demás. ¿Alguna vez te han acusado de intolerante? De que no aguantas, de que no soportas, de que no toleras a aquellos que tienen preferencias sexuales diferentes a las tuyas, aquellos que tienen un color de piel diferente. ¿Te han dicho, eres un intolerante? Bueno, tal vez tengan razón. Necesitas entonces comprender la gracia de Dios y cambiar. Dejarás de querer sentir hacer mal a los demás porque piensan diferente. Esos pleitos de acción de gracias o de Navidad se van a acabar porque vas a tener gracia en las conversaciones. Porque vas a saber que no siempre estás bien, que en ocasiones estás mal, estás equivocado, estás equivocada. Y por último, si aprendemos a conocer la gracia de Dios, vamos a estar en camino a la madurez. No cualquier cosa nos va a hacer caer. No cualquier crisis nos va a hacer caer, porque entendemos que la gracia de Dios nos cubre y nos protege y nos guarda y nos sustenta y nos da valor y nos da significado. Cuando comprendes la gracia de Dios, viene transformación a tu vida. Finalizo leyendo lo que le dijo Pablo a los filipenses en el versículo 6. Es una de las cartas, o de las pocas cartas, donde Pablo no regaña, sino anima. Y dice, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a Dios. Siempre que oro, le doy gracias a Dios por ustedes, con mucha alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo, desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la obra en ustedes, la continuará hasta el día que quede completamente terminada, el día que Cristo vuelva. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar muy especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Jesús. Pero lo que me llama la atención es ese pasaje que dice, por favor, continúen la buena obra, ya que han entendido la gracia de Dios. La gracia de Dios. Mi deseo es que el Señor te ayude, te guarde, te bendiga, te proteja y te ayude a comprender esta verdad tan profunda,
que no necesitas tratar, esforzarte en agradar a Dios o impactarlo con tu excelente vida cristiana, sino con tu corazón sincero, porque la gracia de Dios ya está sobre ti a través de Cristo. No la merecíamos, pero sí la necesitábamos. Amén.